Hola, bienvenidos al informe del caso clínico número 4 del grupo 33 y empezamos a resolver la guía en este momento. Respondiendo a la pregunta 1, la creatinina es un producto metabólico de la creatina y la fosfocreatina. No es de tipo enzimático. No va a estar unida a proteínas de transporte, por lo tanto se va a filtrar a nivel glomerular de forma libre. Los valores normales son los siguientes: 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro para los hombres y de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro para las mujeres. Va a ser excretada y eliminada por los riñones, y el nitrógeno ureico va a ser un producto metabólico que tiene lugar a nivel hepático. Su excreción la van a llevar a cabo los riñones y es reabsorbido por el tracto digestivo. El valor normal para el nitrógeno ureico es de 6 a 20 miligramos sobre decilitro. Los resultados del paciente se encuentran elevados debido a la retención de sodio agua que está teniendo. Esto causa los signos que tiene, como la hematuria, el edema palpebral o facial, y también hay que tomar en cuenta el antecedente de infección que ya posee. Contestando al inciso número 2, el control renal tiene tres funciones de controlar la hipertensión arterial. La primera es la natriuresis, la cual en el aumento de la presión aumenta la eliminación de sal a través de la orina y reduce el volumen sanguíneo. La diuresis hace lo mismo al momento de que haya un aumento de presión, pero en vez de excretar más sal, excreta más agua a través de la orina, con el mismo resultado en la reducción del volumen sanguíneo. Y el sistema de renina-angiotensina funciona cuando se da un descenso de la presión, el cual libera renina, el que actúa sobre el sustrato de renina y libera angiotensina 1 para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos métodos para aumentar la presión arterial, que es mediante la vasoconstricción intensa, que aumenta la resistencia periférica y luego la presión arterial, y el descenso de excreción de sal y agua mediante la estimulación de la secreción de aldosterona. Como esto se da por un mecanismo de retroalimentación, cuando hay una presión alta, estos sistemas se inhiben, lo que hace que la hipertensión se reduzca y regrese a valores normales, más que nada en la ingesta de sal. Cabe recalcar que este sistema de renina-angiotensina, cuando existe un tumor en las células yuxtaglomerulares, hacen que se excrete mucha renina y esto aumenta la presión arterial por mucho tiempo. Continuando con el inciso número 3, incluimos 5 hormonas que participan en la regulación del filtrado glomerular, el flujo sanguíneo y plasmático renal. Dentro de estas están las que lo reducen, la noradrenalina y adrenalina, que tienen actividad vasoconstrictora, que es decir, que contraen las arterias tanto eferentes como aferentes con el fin de ejercer escasa influencia sobre la hemodinámica renal. La secreción de estas hormonas son paralelas a la activación del sistema nervioso simpático. Ahora, con la endotelina también disminuye estos tres factores antes mencionados y es un péptido que actúa como vasoconstrictor al liberar células endoteliales vasculares. Es decir, de que cuando se secciona un vaso sanguíneo se lesiona el endotelio, lo que hace que este último libere la endotelina que va a vasoconstruir el vaso. Y la tercera sería la angiotensina 2, que esta puede actuar ya sea para aumentar o para disminuir los tres factores de los cuales estamos hablando. Es una hormona circulante que tiene preferencia por las arteriolas eferentes. En el papel de las arteriolas aferentes, los vasos sanguíneos glomerulares están relativamente protegidos hacia esta, y debido a la liberación de vasodilatadores que la inhiben, como el óxido nítrico y las prostaglandinas. En cambio, con las arteriolas eferentes tienen bastante afinidad. Las concentraciones de angiotensina 2 aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reducen el flujo sanguíneo renal al cumplir su efecto vasoconstrictor. Y por último, las prostaglandinas, en específico la PGE2 y la PGI2, aumentan los tres factores de los que estamos hablando, ya que son vasodilatadores que amortiguan los efectos vasoconstrictores renales de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2. Su papel principal es no permitir que haya una vasoconstricción recargada. Y aquí está lo que acabo de explicar de forma gráfica. Respondiendo al inciso número 4, un sistema de contracorriente renal. Para esto necesitamos dos tubos adosados entre sí, que son las asas de Henle, cuya circulación sea en sentido opuesto. El primer paso lo denominamos efecto único, que se produce gracias al mecanismo de transporte de iones que se encuentra en la rama ascendente. Debido a este bombeo, el líquido de la rama ascendente pierde osmolaridad
y el intersticio gana osmolaridad. El flujo o desplazamiento del líquido debido a la rama descendente es muy permeable al agua. La osmolaridad de la luz de la rama descendente se va a equilibrar con la osmolaridad del intersticio, generando una diferencia de osmolaridad entre el intersticio y la rama descendente respecto a la rama ascendente, que ahora contendrá líquido hiposmótico. El mecanismo de contracorriente renal junto con el hipotálamo controlan la secreción de ADH y regulan el balance de agua, lo que mantiene la concentración de sodio en un rango de 138 a 142 milimoles por litro a pesar de la gran ingesta de agua. Pregunta número 5. Analiza y describa cuál es el factor desencadenante de la insuficiencia renal aguda del paciente, tomando en cuenta los principios de fisiología renal que ustedes ya deben de poseer para este nivel del curso. Recordemos que el paciente pues presentó inicialmente una infección por estreptococos. Como resultado de una mala administración de los medicamentos, el virus, la bacteria que estaba afectando al paciente, pues llegó a afectar lo que es los riñones, desarrollando así una glomerulonefritis postestreptocóxica, lo que significa que afectó el filtrado glomerular, en donde se da una reducción de la concentración plasmática de sodio por la pérdida del sodio en el líquido extracelular, o una adición en el exceso de agua al líquido extracelular. En este caso, pues el paciente presenta ambas, ya que uno de los síntomas es somnolencia. La pérdida de sodio en el líquido extracelular provoca cambios rápidos en el volumen celular como consecuencia de la hiponatremia. Pueden tener efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos, especialmente en el encéfalo, lo que explica pues el letargo del paciente. Y un exceso de agua al líquido extracelular provoca los edemas presentes en el cuerpo por la reducción de las pérdidas renales de líquido. Continuando con nuestro inciso número 6, pues esta es la determinación de un descenso muy rápido y súbito de nuestra capacidad funcional renal. Asimismo, pues este se llega a considerar lo que es un síndrome de carácter clínico muy amplio, que lo cual generalmente produce lo que es un fallo muy brusco en las funciones renales que intervienen tanto dentro de las alteraciones sutiles hidroelectrolíticas. Asimismo, ¿por qué es que se suele dar este fallo? Generalmente no hay un suficiente aporte de sangre a los riñones, que se ve complementado por sea la presión arterial muy baja, hemorragia severa, diarrea severa, insuficiencia cardíaca o un ataque cardíaco. Continuando con cuáles son algunos de los factores de riesgo que pueden causar, pues generalmente se presenta en personas que estén enfermas o hospitalizadas. Asimismo, generalmente se da en especial en la unidad de cuidados intensivos, en personas también con antecedentes de enfermedades renales, con personas que tengan la presión arterial alta, severa y que no la estén controlando, deshidratación o falta de retención de líquidos, asimismo como la arteriopatía periférica, y enfermedades cardíacas como lo que son la insuficiencia cardíaca congénita o la EPOC. En el inciso 8 tenemos la clasificación rifle, donde tenemos 5 incisos. Tenemos el riesgo, que tiene un incremento de 1.5 del nivel de creatinina y tiene un valor urinario de 0.5 por 6 horas. En lesión tenemos un incremento de 2 del nivel de creatinina y un volumen urinario menor a 0.5 por 16 horas. En la falla tenemos un incremento de 3 del nivel de creatinina y un volumen urinario menor a 0.3 por 24 horas o anuria en 12 horas. En la pérdida tenemos la tasa de filtración glomerular, tenemos una pérdida de la función renal mayor a 4 semanas. Y en el fracaso renal terminal tenemos una pérdida de la función renal mayor a 3 meses. De acuerdo a los exámenes de laboratorio, el paciente presentó un nivel de creatinina de 3.73 milímetros por decilitro, por lo que se encuentra en el grado de falla renal.
Luego en el inciso 9 dice cómo actúan las fuerzas de Starling en el filtrado glomerular. El proceso inicial en la formación de la orina es la filtración de la fracción del plasma que atraviesa los capilares glomerulares hacia el comienzo del túbulo proximal o cápsula de Bowman. En esencia, la filtración glomerular tiene lugar al igual que en el resto de los capilares sistémicos, como consecuencia del juego de las llamadas de fuerzas de Starling, que determinan el intercambio de agua y sólidos entre el capilar y el intersticio, es decir, las presiones hidrostáticas y oncónicas en el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. En cuanto al inciso 10, el primer signo es la orina roja, también llamada hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, específicamente de 3 o más hematíes en un sedimento urinario. Este se puede originar en cualquier estructura del sistema urinario y se puede clasificar en macroscópica y microscópica. El siguiente es el edema blando en miembros inferiores. Se debe a un desequilibrio en el intercambio de líquidos entre el espacio intracapilar e intersticial en los miembros inferiores. Al acumularse la sangre en las piernas, la presión hidrostática aumenta hasta superar la presión oncónica, provocando que el líquido se salga por las paredes de los capilares y se acumule en los tejidos intersticiales. La tos húmeda se da por medio de la vía aferente, que consiste en receptores de la tos y neuronas aferentes modulados por el sistema nervioso central. La excitación nerviosa se transmite por ramos de los nervios vago y laríngeo hacia el tallo cerebral, en donde se coordina el proceso de la tos. Continuando con los signos y síntomas, la faringoamigdalitis es una infección de la faringe, como también las amígdalas. Es un proceso agudo febril con inflamación de la mucosa del área faringoamigdalina, por lo que presenta eritema, edema exudado, úlceras o vesículas. El edema bipapebral es la acumulación de líquidos en los tejidos de la superficie interna del párpado de forma anormal, provocando edema y dificulta la apertura completa de la visión. En algunos casos, el edema se presenta en la conjuntiva. Y por último, la edema escrotal, que es un proceso inflamatorio en los tejidos de la pared escrotal. Y también incluye su tejido subcutáneo, causando con mayor frecuencia por estreptococos. Se caracteriza por la aparición súbita de edema, como también el eritema de intensidad variable en el escroto, que también se extiende a la pared abdominal anterior y también la perine, solamente. Continuando con la pregunta número 11, el sitio principal de acción de la furosemida en la nefrona es el segmento de asa grueso del asa de Henle. Su acción diurética se obtiene bloqueando el sistema de transporte de sodio, potasio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle, aumentando la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. La espironolactona actúa principalmente mediante el mecanismo competitivo de unión a los receptores de la zona de intercambio de sodio-potasio, dependiendo de aldosteronas localizadas en el tubo contorneado distal. La espironolactona actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando el aumento de la excreción de sodio y agua y manteniendo los niveles de potasio y magnesio. Continuando con los diuréticos tidiacídicos, se secretan activamente en el pars recta del túbulo contorneado proximal. Los diuréticos tiacídicos ejercen su acción de inhibición de la reabsorción tubular de sodio desde el fluido tubular, al que se incorpora por este mecanismo. El efecto principal de los tidiacídicos se desarrolla en la nefrona distal. Continuando con el punto número 13, pedía describir las tareas clásicas del síndrome nefrítico, las cuales son hematuria, edema tipo 2, que implica el enrojecimiento que mide de 10 a 20 milímetros, y la hipertensión arterial. Y también la tarea del síndrome nefrótico, que implica edema tipo 4, donde se presenta enrojecimiento y una zona de necrosis, proteinuria masiva y hipoproteinemia. Para el inciso número 14, calculamos la TFG en el paciente mediante la fórmula de Schwartz, en la que se multiplica por K partido creatinina plasmática, cuyos valores fueron la talla del paciente, que es 106, multiplicado por 0.55 por la edad del paciente, dividido 3.73, que era el nivel de creatinina plasmática, lo que nos dio una tasa de filtrado glomerular de 15.63.
Luego, en las formas para calcular la TFG en adultos, la primera tenemos el coeficiente glomerular por la presión de filtración neta, la segunda es el área por el coeficiente glomerular por la presión eficaz de filtración, y la tercera forma es la concentración urinaria por el volumen de orina por minuto, y esto dividido en la concentración plasmática. Y eso sería todo. Muchas gracias.